Esto es Pensamiento Político, un podcast creado para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Lila Avendaño y hoy analizaremos el texto La economía de los intercambios lingüísticos de Pierre Bourdieu, incluido en su obra ¿Qué significa hablar? El autor nos brinda herramientas para comprender que el lenguaje no es un medio neutral de comunicación, sino un espacio atravesado por relaciones de poder, legitimidad y dominación simbólica que influyen en la manera en que percibimos y organizamos la realidad. En este episodio responderemos 3 preguntas centrales. La primera pregunta es: ¿para qué sirve una teoría social del lenguaje que explique las formas autorizadas con las que se construye la realidad social? Para Bourdieu, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino una práctica social estrechamente ligada a estructuras de poder que determinan quién puede hablar, cómo debe hacerlo y qué discursos son reconocidos como válidos en cada contexto. Las formas legítimas de hablar no surgen solas. Se construyen históricamente a partir de instituciones como la escuela, el sistema jurídico o los medios de comunicación, que imponen su visión del mundo como la válida. Aquí entra el concepto de capital lingüístico, la capacidad de expresarse en formas reconocidas como legítimas dentro de un mercado específico. Quien lo posee tiene ventajas en el reconocimiento y legitimidad. Quien no, queda en desventaja. Este capital lingüístico no está distribuido de manera equitativa, sino depende de factores como clase social, educación y pertenencia cultural. Dominar la lengua legítima aumenta la posibilidad de ser escuchado y tomado en serio, mientras que carecer de ella provoca silencio y desvalorización. Un ejemplo claro está en la escuela, donde se reconoce como natural la competencia en el idioma estándar, cuando en realidad refleja desigualdades sociales previas. La escuela presenta el dominio del idioma estándar como un mérito personal, cuando en realidad refleja desventajas previas. Los hijos de familias con mayor capital cultural llegan con más recursos lingüísticos y se adaptan mejor al modelo escolar. Así, la escuela no solo transmite conocimiento, sino que legitima un modelo de hablar y relega otros, contribuyendo a la reproducción de las desigualdades sociales bajo la apariencia de neutralidad educativa. La teoría social del lenguaje permite visibilizar lo que suelen presentarse como neutral. La lengua legítima, considerada correcta, neutral, oculta, no lo es por sus cualidades intrínsecas, sino porque quienes tienen poder lograron imponerla. Bourdieu lo resume así: el poder de imponer o inculcar instrumentos de conocimiento y de expresión legítimos con la autoridad del poder político confiere un poder simbólico. La segunda pregunta es: ¿cómo ocurre la normalización del lenguaje según Bourdieu? Para él, este proceso no es neutral ni neutro, sino resultado de una construcción histórica y social en la que ciertas formas de hablar se convierten en norma. La lengua legítima surge de luchas sociales en las que algunos grupos imponen su modo de hablar como válido para todos, en especial a través de instituciones estatales. En palabras de Bourdieu, la lengua legítima es la lengua oficial, la que el Estado impone en las escuelas y en la administración. Esto muestra que el Estado desempeña un papel central en la normalización. No existe una lengua correcta en sí misma, sino una forma de hablar que se vuelve dominante gracias
al respaldo institucional, que la difunde y legitima como única válida en la educación, la burocracia o los medios. La normalización se desarrolla en 3 momentos. Primero, la imposición institucional. El Estado decide cuál es la lengua oficial y la eleva a categoría de legítima. Segundo, la interiorización. Los hablantes reconocen esa lengua como superior y sienten vergüenza o inseguridad al usar otras. Y tercero, la reproducción. La lengua legítima se transmite en la educación, se exige en el trabajo y se valida en los medios, reforzando así la exclusión. En países con diversidad lingüística, la normalización suele implicar marginación o prohibición de lenguas locales e indígenas. La interiorización se observa cuando quienes no dominan la lengua legítima terminan viéndola como superior, aunque no siempre es consciente. Se refleja en sentimientos de vergüenza o inseguridad al hablar diferente de la norma oficial, reforzando así la desigualdad simbólica y cultural en la vida cotidiana. La reproducción de la norma se da porque la lengua legítima se enseña en la escuela, se exige en el ámbito laboral y se valida en los medios. Quien no se ajusta recibe sanciones simbólicas. Se le considera inculto, vulgar o incapaz. Aquí aparece un concepto clave de Bourdieu: la violencia simbólica, entendida como la imposición de significados que los dominados aceptan como naturales, aun cuando los desfavorecen y refuerzan su subordinación. En el caso del lenguaje, esto significa que quienes hablan variedades no reconocidas terminan creyendo que lo hacen mal. En realidad poseen un capital lingüístico distinto, pero sin valor en el mercado oficial. Un ejemplo claro ocurre en México. Durante décadas se prohibió a los niños hablantes de náhuatl, zapoteco o celtal expresarse en su lengua materna dentro de la escuela, lo que provocó la desvalorización de estas lenguas. Obligados a usar únicamente el español, muchos de estos niños interiorizaron vergüenza hacia sus propias lenguas y con el tiempo dejaron de transmitirla a sus hijos. Este es un caso de normalización lingüística y violencia simbólica. Para Bourdieu, este proceso no regula solo la manera de hablar, sino que organiza jerarquías sociales y culturales que determinan que los grupos tienen acceso a la legitimidad y cuáles quedan en desventaja estructural. Quienes poseen el capital lingüístico reconocido por la norma acceden a mejores oportunidades educativas, laborales y políticas. En cambio, quienes no poseen quedan marginados, incluso cuando cuentan con otros recursos culturales. Comprender la normalización del lenguaje implica reconocer que la lengua no es solo un código de comunicación, sino un campo de lucha en el que se disputan la legitimidad, reconocimiento y el poder social. La llamada lengua correcta no es superior por naturaleza, sino que fue impuesta por un grupo que consolidó su dominación simbólica. La normalización, según Bourdieu, es un mecanismo de poder que opera mediante imposición estatal, interiorización subjetiva y reproducción cotidiana de la lengua legítima. Este proceso, sostenido por la violencia simbólica, reduce desigualdades sociales al convertir en naturales jerarquías construidas históricamente. La tercera pregunta es: ¿por qué es importante analizar el binomio lenguaje y poder para entender la dominación simbólica cotidiana? Bourdieu plantea
que el lenguaje no puede estudiarse aislado de las relaciones de poder. Cada acto de habla ocurre en un contexto social donde las palabras no solo transmiten información, sino que también reproducen jerarquías, desigualdades y normas que favorecen a ciertos grupos sobre otros. Analizar el lenguaje y poder es indispensable para entender cómo se sostienen las formas de dominación simbólica. Bourdieu afirma que el discurso autoritativo recibe su fuerza de la institución que lo autoriza. Esto significa que el poder del lenguaje no reside solo en las palabras, sino en quien las pronuncia y en la posición social del que la habla, así como el reconocimiento que recibe de la sociedad y las instituciones. No es lo mismo que una persona común haga una declaración a que la haga un juez o un maestro o un presidente. La autoridad del discurso proviene del respaldo institucional y del reconocimiento social. Este vínculo entre lenguaje y poder se traduce como lo que Bourdieu llama poder simbólico, la capacidad de imponer una visión del mundo como legítima y lograr que otros la acepten como válida sin recurrir a la fuerza física. El lenguaje funciona como vehículo del poder simbólico porque permite que ciertas representaciones sociales se presenten como naturales, aunque sean producto de una lucha por la legitimidad. Un ejemplo claro es el discurso político. Cuando un presidente anuncia una medida, no solo describe una realidad, sino que la produce. Sus palabras tienen un efecto performático, transformando el estado de las cosas, algo que un ciudadano común no podría lograr. Este efecto también se observa en la vida cotidiana. En un aula, el discurso del profesor se escucha con autoridad porque está respaldado por la institución escolar. En contraste, la intervención de un estudiante puede ser minimizada, incluso si es más pertinente. La diferencia no está en el contenido, sino en el lugar social desde el que se habla, mostrando cómo el poder institucional confiere fuerza y legitimidad a ciertas voces sobre otras. Otro concepto clave es la dominación simbólica. Según Bourdieu, esta no siempre se ejerce mediante la fuerza, sino por mecanismos invisibles que hacen que los dominados acepten su posición como natural. El lenguaje organiza quién tiene derecho a hablar, quién es escuchado y quién es silenciado, convirtiéndose en un medio privilegiado para mantener jerarquías sociales y establecer que las formas de expresión son legítimas y cuáles se consideran inferiores. Un ejemplo de dominación simbólica ocurre cuando se ridiculiza un acento regional o se considera inculto a quien no domina la lengua estándar. Los hablantes terminan aceptando que su manera de expresarse es inferior, aunque en realidad se impone un criterio arbitrario, sostenido por relaciones de poder históricas. Este fenómeno demuestra cómo el lenguaje reproduce jerarquías sociales y refuerza desigualdades de forma sutil pero persistente. Analizar el binomio lenguaje y poder permite revelar que lo que parece un simple intercambio comunicativo está atravesado por desigualdades. El acceso a la palabra legítima es un privilegio social y la capacidad de ser escuchado y reconocido depende del capital cultural, la posición social y el respaldo institucional del hablante, más que del contenido de lo que se dice. Así, la comunicación se convierte en un campo de luchas simbólicas.
En conclusión, estudiar lenguaje y poder muestra que comunicar es también actuar políticamente. Cada palabra pronunciada en un contexto social puede reproducir jerarquías o cuestionarlas. Entender esta dinámica permite ver que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que la construye y legitima, beneficiando a unos y desfavoreciendo a otros según las relaciones de poder existentes. En conjunto, Bourdieu nos enseña que el lenguaje no puede separarse de la sociedad. Las palabras no tienen el mismo valor para todos. Funcionan en un mercado donde las instituciones deciden qué es legítimo. La teoría social del lenguaje permite entender cómo se producen estas formas autorizadas que estructuran la realidad, revelando que la comunicación es siempre política y jerárquica. Hoy vimos que la normalización lingüística no es neutral, sino un mecanismo de imposición sostenido por la violencia simbólica y que el binomio lenguaje y poder es clave para comprender cómo se reproducen la autoridad y la dominación en lo cotidiano. Hablar siempre es un acto político. Cada vez que usamos el lenguaje, participamos en luchas simbólicas por legitimidad, reconocimiento y desigualdad. Por eso, analizar el lenguaje desde la sociología crítica de Bourdieu no solo enriquece nuestra comprensión de la comunicación, sino que nos da herramientas para cuestionar las formas invisibles de dominación en la vida diaria. Esto fue todo por mi parte. Yo soy Lila Avendaño y nos vemos en el próximo episodio de Pensamiento Político. Hasta la próxima.